La administración científica es llamada así porque surgió del intento de aplicar el método científico a la resolución de problemas administrativos. Su fundador fue Frederick Taylor, quien es considerado el padre de la teoría general de la administración. Sus estudios revolucionaron el pensamiento administrativo y configuraron la industria de principios del siglo XX. Las investigaciones de Taylor se enfocaron en lograr mayor eficiencia y eliminar desperdicios al aplicar métodos de ingeniería industrial. Taylor desarrolló sus ideas al estudiar el trabajo manual de los obreros y el flujo de la producción en una fábrica siderúrgica, tomando el tiempo y estudiando los movimientos y desplazamientos de los trabajadores. Con base en este estudio analizó cada uno de los elementos para luego diseñar una mejor manera de ejecutar cada elemento. Esto lo llevó a definir lo que ahora llamaríamos un estándar, es decir, la cantidad de producción que debía producir cada obrero con los elementos con los que se contaba, tales como materiales y herramientas. Taylor determinó que para optimizar la eficiencia de cualquier tarea se requería aplicar 4 principios básicos. 1. Estudiar la tarea a realizar hasta llegar al mejor método para hacerla, encontrando la ciencia de la tarea. 2. Encontrar de manera científica a cada trabajador para asignarle la tarea para la que tuviera más aptitudes. 3. Entrenar al trabajador para su tarea. 4. Establecer una estrecha cooperación entre obreros y patrones. ¿En qué consistía el sistema de pago a destajo? Así, basado en sus conclusiones, Taylor comenzó a hacer estudios sobre el pago a destajo, o sea, por piezas producidas, ya que sus principales preocupaciones eran, en un principio, producir más y procurar condiciones de trabajo adecuadas para que los operarios más rápidos y eficientes ganaran más. Taylor consideraba muy importante que los trabajadores realmente esforzados o con una mayor habilidad que los demás percibieran más ingresos mediante incentivos económicos, pues creía que lo único que los hacía trabajar era la necesidad del dinero. Cuando en 1911 Taylor publica sus principios de administración científica, se crea el primer sistema de administración cuyo objetivo era generar eficiencia. No obstante, dicho sistema se basa en una visión pésima respecto a la naturaleza humana, pues enfatizaba la necesidad de supervisión estrecha por la ineficiencia y flojera natural de los trabajadores. Además, planteaba como objetivo de la administración dar a los patrones ganancias y bajos costos, y a los trabajadores altos salarios mediante sistemas de incentivos por destajo. ¿Cuáles son algunas de las debilidades de este enfoque? Los autores de la administración científica fueron los precursores de la teoría general de la administración y sus principales aportaciones tienen vigencia hasta nuestros días. Sin embargo, también han sido criticados por su mecanismo, es decir, solo estudiaban las tareas específicas de cada trabajo sin tomar en cuenta a los operarios, quienes consideraban como parte de la máquina. Esto es parte de la naturaleza misma de este enfoque, ya que como se indicó antes, sus iniciadores fueron en su mayoría ingenieros, que tenían una concepción de la organización acorde a su formación profesional, que, si bien resulta trascendente, es limitada por estar enfocada exclusivamente en los procesos de producción. Otras críticas constantes a la administración científica fueron que planteaba una especialización excesiva de los trabajadores, que como se comprobó más adelante provocaban a la larga exceso de estrés y aburrimiento. Evidentemente todo es susceptible de mejora y la administración científica no fue la excepción. Incluso paralelamente a su desarrollo surgieron críticas a sus postulados, pero esto de ninguna manera demerita sus contribuciones ni el hecho de haber sido la primera aportación formal a la teoría general de la administración. Principales aportaciones de la administración científica a la teoría general de la administración. Sin duda, los estudios de tiempos y movimientos y los sistemas de incentivos son la base que generó la necesidad de dividir racionalmente el trabajo y especializar a los trabajadores para lograr mayores niveles de eficiencia. Algunas de las principales aportaciones de la administración científica a la teoría de la administración fueron el concepto de administración como ciencia, estudios de tiempos y movimientos, concepto de eficiencia, división del trabajo y especialización, producción en serie, pago mediante incentivos y premios, estandarización, supervisión por funciones y principios de administración científica.